No era el favorito, ni el más conocido, ni el más diplomático. Y sin embargo, es el nuevo papa. ¿Quién es Robert Prevost? El norteamericano que ha tomado las riendas de una iglesia al borde de la fractura. ¿Un reformador silencioso o el detonante final de una guerra interna que ya nadie podrá detener? Una elección que descolocó al mundo católico. La elección de Robert Francis Prevost como nuevo papa ha sido para muchos una jugada inesperada del Espíritu Santo, o de un cónclave profundamente dividido. Obispo misionero, nacido en Chicago, con décadas de experiencia en Perú y con un perfil más pastoral que político, Prevost no figuraba en las listas de papables más influyentes. Pero en un giro que dejó boquiabiertos a vaticanistas y cardenales conservadores, fue precisamente su perfil bajo, su paso por América Latina y su historial sin escándalos lo que catapultó su candidatura en las últimas votaciones del cónclave. Hoy, como Roberto I, ocupa el trono de Pedro, y su elección ya genera controversia, porque si bien el nuevo pontífice ha sido descrito como humilde, cercano y devoto, también se lo señala como una figura de ruptura silenciosa, un papa con ideas audaces que podrían acelerar la división interna entre los sectores más tradicionales y aquellos que claman por una iglesia moderna, inclusiva y comprometida con las causas sociales. ¿Quién es realmente Robert Prevost? Formado como ingeniero antes de ingresar al sacerdocio, Prevost dejó todo para convertirse en agustino y dedicar su vida a las misiones. Durante más de 15 años vivió en el norte del Perú, donde trabajó entre comunidades indígenas y zonas marcadas por la pobreza extrema. Fue allí donde se forjó su visión pastoral, profundamente marcada por la teología del pueblo, la justicia social y el rostro humano de la Iglesia. En Roma, sin embargo, ese perfil ha sido visto con recelo por muchos, a pesar de que el Papa Francisco lo llamó en 2023 para liderar la poderosa Congregación para los Obispos, una posición clave para moldear el futuro del episcopado mundial. Su nombre no arrastraba el peso político ni el respaldo explícito del ala conservadora. Al contrario, para muchos en la curia, Prevost representa una continuidad peligrosa del reformismo de Francisco, pero con un giro aún más radical. Una iglesia menos europea, menos doctrinal, menos jerárquica. Y ahora, con la tiara simbólica sobre sus hombros, Robert I tiene en sus manos el timón de una iglesia fracturada, envejecida y escéptica. ¿Será el Papa que la reviva o el que la empuje hacia un cisma irreversible? Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia católica de raíces modestas. Desde joven mostró una mezcla inusual de rigor intelectual, sensibilidad espiritual y vocación de servicio. Ingresó en la Orden de San Agustín, un camino que lo alejaba de las ambiciones de carrera eclesiástica típica y lo orientaba más bien hacia una vida de entrega silenciosa. Completó estudios de ingeniería mecánica, pero su llamada interior lo empujó al sacerdocio. Se ordenó en 1982 y fue enviado como misionero a Trujillo, Perú, una región marcada por la pobreza, la violencia política y la desigualdad estructural. Allí pasó más de 15 años, trabajando entre campesinos, comunidades indígenas y poblaciones invisibles para el resto del clero. Fue en ese entorno donde Prevost forjó su visión eclesial, una iglesia cercana a los pobres, crítica del poder económico, desconfiada del clericalismo y profundamente comprometida con los derechos humanos. Esta experiencia marcaría todo su pensamiento posterior y, para algunos, lo ubica peligrosamente cerca de las fronteras difusas de la teología de la liberación. Un misionero que incomoda al Vaticano. Durante su tiempo en Perú, Prevost no fue un obispo de escritorio. Se le conocía por caminar entre poblados aislados, celebrar misas en quechua y mediar en conflictos sociales entre comunidades campesinas y corporaciones extranjeras. Pero esa cercanía con los marginados no pasó desapercibida para Roma. Algunos sectores lo veían como un idealista demasiado permeable a los discursos progresistas de América Latina. Aún así, su perfil bajo, su reputación ética intachable y su capacidad de liderazgo lo hicieron subir discretamente en las estructuras eclesiales. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo y en 2020 comenzó a ser mencionado en el Vaticano como un posible reformador de bajo perfil. El gran giro vino en 2023, cuando el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos,
el puesto que supervisa el nombramiento de todos los obispos del mundo. Desde ese lugar, Prevost comenzó a diseñar una iglesia post-europea, eligiendo obispos comprometidos con el terreno más que con la tradición, cercanos a los pueblos más que a los dogmas. El cónclave, una jugada de último momento. Cuando se anunció el nuevo cónclave tras la muerte de Francisco, el nombre de Prevost no figuraba entre los favoritos. Se mencionaban a cardenales italianos, africanos e incluso algunos asiáticos. Pero el ala reformista, aún fuerte tras el legado de Francisco, apostó por una carta inesperada: Prevost, un candidato que parecía de transición, pero que podría garantizar continuidad sin provocar escándalo inmediato. Su elección fue rápida, pero tensa. Según filtraciones extraoficiales, los cardenales más conservadores intentaron frenar su ascenso, alegando que era demasiado progresista, demasiado exterior al aparato romano, demasiado alineado con causas sociales. No funcionó. El bloque latinoamericano, junto a sectores de África y parte de Europa del Este, lo respaldó sin reservas. El resultado fue una elección silenciosa pero explosiva. El primer papa norteamericano en la historia, elegido en medio de una iglesia en crisis y con una agenda de fondo que amenaza con transformar las bases mismas de la institución. Ya circulan documentos internos que muestran preocupación. Algunos obispos estadounidenses rechazan abiertamente su visión. El episcopado polaco ha pedido respetar la tradición ante sus primeras señales de cambio. Incluso algunos cardenales europeos hablan de un papa ideologizado. Un papa con formación intercultural temprana. Antes de entrar formalmente en la vida religiosa, Robert Prevost tuvo una experiencia determinante que pocos conocen. Un viaje de intercambio juvenil en Francia durante su adolescencia, donde vivió con una familia católica en Lyon. Esta vivencia le expuso tempranamente a la diversidad cultural dentro del mundo católico europeo, mucho antes de que se hablara del universalismo eclesial. Fue allí donde por primera vez presenció misas celebradas en distintos idiomas, rituales litúrgicos diferentes y la convivencia entre parroquias más abiertas y otras más rígidas. Él mismo diría años después: Europa me mostró que la unidad no es uniformidad. El detalle oculto de su ordenación episcopal. Un hecho poco comentado es que su ordenación episcopal en 2015 fue presidida por Salvador Piñeiro, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y figura cercana a sectores conservadores. Lo llamativo es que Prevost no compartía muchas de las posturas de Piñeiro, especialmente respecto al enfoque de derechos humanos, diversidad sexual y rol de la mujer. Sin embargo, la ceremonia fue cordial y simbólica, y Prevost pidió que la homilía se centrara en el servicio desarmado, un concepto que usó en contraste con las estructuras de poder eclesiástico. Este gesto fue leído por algunos obispos peruanos como una señal de crítica sutil hacia el clericalismo dominante en ese momento. Su papel silencioso en el Sínodo Panamazónico, 2019, aunque no figuró como participante oficial del Sínodo de la Amazonía, Robert Prevost fue uno de los redactores informales de los primeros borradores de trabajo interno del sínodo, gracias a su cercanía con líderes amazónicos peruanos y colombianos. Trabajó discretamente en la logística de escucha previa al sínodo, ayudando a recopilar testimonios de comunidades indígenas sobre el impacto de la minería, la deforestación y la pérdida de lenguas originarias. Uno de los aportes que se le atribuyen en círculos internos fue la idea de una iglesia con rostro amazónico, que luego se volvería una de las frases clave del documento final. Esto confirma que Prevost ya influía doctrinalmente antes de ocupar cargos de alto rango. Un vínculo discreto con movimientos laicales, Prevost mantuvo durante años una relación cercana, pero reservada con movimientos laicales como los focolares y la comunidad de Sant'Egidio, conocidos por su labor ecuménica, su énfasis en la reconciliación interreligiosa y su defensa activa de los migrantes. Aunque no era miembro formal, participó como asesor espiritual en retiros, encuentros de paz y conferencias internas. Este vínculo genera preocupación en sectores conservadores, que ven en esos movimientos una puerta de entrada al relativismo doctrinal, dado su enfoque abierto al diálogo con otras religiones y su trabajo en temas controvertidos como la pena de muerte, el desarme nuclear o la acogida de refugiados LGBT. Un crítico de la teología espectáculo en varias conferencias privadas, especialmente en Estados Unidos y América Latina, Prevost ha sido crítico de lo que él llama la teología espectáculo, es decir,
aquellas expresiones religiosas que priorizan el carisma, la visibilidad mediática o los shows carismáticos por encima del acompañamiento pastoral silencioso. Él mismo ha dicho que la Iglesia pierde profundidad cuando se vuelve influencer y que la fe no necesita luces ni micrófonos, sino testigos auténticos. Esta crítica implícita ha generado tensiones con algunos movimientos carismáticos que lo consideran distante o demasiado racional. ¿Un nuevo cisma en el horizonte? La elección de Robert I no solo plantea una transformación institucional, también podría fracturar aún más una Iglesia ya dividida entre quienes buscan ayornamiento y quienes claman por la restauración. La pregunta no es si habrá conflicto, la pregunta es cuándo estallará, y si el nuevo Papa, misionero de silencios profundos, sabrá resistir la tormenta que ha comenzado a desatar. Porque este Papa no responde a los sectores tradicionales, no representa al Vaticano de las sotanas doradas ni al catolicismo de misa televisada, representa algo mucho más incómodo, una ruptura real con el poder clerical, y eso, en Roma, es dinamita. Robert I no viene de la aristocracia eclesial, no estudió en colegios pontificios desde niño, ni formó parte de las redes de poder que históricamente fabrican papas. Su formación fue misionera, marginal, silenciosa. Trabajó entre comunidades empobrecidas en Perú, aprendió el idioma de los que nunca pisan una catedral. Y ahora, ese hombre está sentado en la silla de Pedro. Pero eso no es lo que lo hace controversial. Lo que lo convierte en un problema, y lo será, es que no respeta las reglas del juego interno. En el Vaticano se gana influencia jugando con diplomacia, cuidando el lenguaje, manteniéndose ambiguo. Prevost no hace eso. Habla claro, mueve estructuras, nombra aliados sin pedir permiso y lo peor para sus opositores, no busca consenso, busca transformación. Su primer enemigo declarado, la élite conservadora, los cardenales tradicionalistas que llevan años intentando frenar las reformas de Francisco, ya lo ven como una amenaza, porque si Francisco abrió las puertas a una iglesia más inclusiva, Prevost parece dispuesto a derribar los muros que aún quedan en pie. Hay voces que ya hablan de un próximo sínodo donde se discutirán los temas más temidos: el celibato opcional, el diaconado femenino, la descentralización doctrinal y la autoridad pastoral local. Y bajo el liderazgo de Robert I, esto ya no es especulación, es agenda activa. Pero no es solo un conflicto interno. Su visión de Iglesia como aliada de movimientos sociales, como mediadora de paz en regiones en guerra, como defensora de minorías, incluso en temas tabú como diversidad sexual o derechos reproductivos, lo posiciona como una figura incómoda para gobiernos autoritarios y lobbies religiosos ultraconservadores. En América Latina, África y Europa del Este, donde sectores ultracatólicos presionan por más dogmatismo, Robert I será visto como un infiltrado, y esa tensión puede derivar en cismas reales. Ya hay obispos advirtiendo que no seguirán órdenes contrarias al magisterio tradicional. ¿Estamos hablando de una ruptura formal dentro de la Iglesia? Con este Papa ya no parece una exageración. Además, sus silencios también generan ruido. No se pronuncia como esperan que lo haga, no condena de inmediato, no aplaude lo obvio. Y esa ambigüedad calculada lo convierte en una figura impredecible. Un papa que no se alinea con nadie, ni con los que quieren una iglesia empresarial, ni con los que la quieren como arma de guerra cultural, ni con los nostálgicos del poder imperial del Vaticano. Robert I no llegó sin hacer ruido, pero vas a hacer temblar los cimientos. Porque este no es el papa del status quo, es el papa de las fracturas, y cuando la iglesia tiembla, el mundo escucha. Lo que muchos fieles desconocen, y lo que el Vaticano jamás admitirá públicamente, es que Robert Prevost, antes de convertirse en papa, mantuvo contacto directo con estructuras diplomáticas y agencias de inteligencia de EE, durante sus años en América Latina. Fuentes dentro de círculos episcopales sudamericanos afirman que, durante su servicio como superior agustino en Perú y luego como obispo, Prevost fue considerado un colaborador estable para la embajada estadounidense en Lima. Su perfil, estadounidense, bilingüe, políticamente neutral, lo convertía en un puente perfecto para canalizar información de bajo perfil sobre movimientos sociales, conflictos territoriales y la expansión de influencias extranjeras en zonas sensibles. No se trata de conspiración, se trata de geopolítica real.
Washington siempre ha mantenido interés en el papel de la Iglesia como actor estabilizador en la región, y Prevost, con acceso directo a comunidades rurales, clero local y líderes indígenas, era una fuente privilegiada de inteligencia social y política, aún sin portar uniforme ni levantar sospechas. Este historial no pasó desapercibido. Varios miembros de la curia, incluyendo diplomáticos vaticanos retirados, cuestionaron en privado la elección de un papa con antecedentes tan cercanos al aparato estratégico estadounidense, en un momento donde la Santa Sede intenta mantener su neutralidad frente a potencias como China y Rusia. Pero el tema es más espinoso todavía. Según documentos internos filtrados por exfuncionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano, Prevost fue considerado como interlocutor ideal para reconstruir canales diplomáticos entre la Iglesia y estructuras militares estadounidenses en zonas de conflicto humanitario. Es decir, no solo se confiaba en su perfil eclesial, sino también en su alineamiento con los intereses de seguridad regional de Estados Unidos. Para sus detractores, esto lo convierte en un papa con credenciales de colaborador estratégico, más que en un pastor universal. Para otros, plantea una duda más profunda. ¿Puede un hombre que manejó información sensible para una potencia mundial ser, al mismo tiempo, la voz profética y neutral de 1.000 millones de católicos? El Vaticano, como siempre, calla. Durante sus años como prior general de los agustinos, Prevost fue acusado por varios sectores internos de imponer una línea de pensamiento excluyente, eliminando progresivamente a miembros que defendían posturas teológicas más tradicionales o que rechazaban la apertura al diálogo interreligioso. Se habla abiertamente de una purga teológica, encubierta bajo reestructuraciones administrativas, monasterios cerrados, vocaciones rechazadas, superiores destituidos. Esa fue la marca de su gestión, según documentos internos filtrados en 2023 por un exsecretario provincial en España. El ascenso de Prevost al papado no solo reactiva esas tensiones, las institucionaliza a nivel global. Ahora, otras órdenes religiosas contemplan con alarma lo que temen sea un proceso similar. Una iglesia dirigida como un movimiento ideológico, con criterios de afinidad más que de fe. Dominicos, benedictinos y claretianos ya han comenzado a cerrar filas, y hay rumores creíbles de que algunos superiores generales preparan una carta formal de resistencia doctrinal si el nuevo papa intenta imponer reformas litúrgicas o jerárquicas dentro de sus comunidades. Esto no es solo una cuestión interna. Es una fractura histórica que podría acabar con el delicado equilibrio que ha mantenido unidas a las órdenes bajo el paraguas papal desde hace siglos. Un papa que enfrenta rebelión dentro de su propio grupo espiritual no es símbolo de unidad, es un detonador institucional. Y si los agustinos lo ven como un traidor, ¿quién puede estar a salvo? Desde que se anunció su elección, un sector de la curia romana empezó a tensarse, no por razones dogmáticas, no por cuestiones litúrgicas, sino por dinero, mucho dinero. Robert I, antes de ser papa, ya había acumulado fama de ser implacable con los números y brutal con la opacidad financiera. Durante su tiempo como obispo en Perú, fue uno de los pocos líderes eclesiásticos en implementar auditorías externas independientes en diócesis rurales, algo prácticamente inédito. Esta decisión lo enfrentó directamente con empresas contratistas, miembros del clero local e incluso organizaciones religiosas acostumbradas a manejar millones sin ningún control contable formal. Ahora, como papa, planea exportar ese modelo de transparencia radical a toda la Santa Sede. Y eso es dinamita pura. Fuentes internas del Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano, aseguran que Robert I ya ha encargado una evaluación integral de cuentas ocultas, fideicomisos desviados y operaciones cruzadas con fundaciones ficticias, muchas de las cuales han operado con total impunidad durante décadas bajo el paraguas de la diplomacia vaticana. Y aquí comienza el verdadero escándalo, porque varios de esos fondos secretos, algunos con más de 80 millones de euros en circulación, están ligados a intereses directos de cardenales de alto rango, a redes inmobiliarias en Londres, operaciones offshore en Malta y cuentas protegidas en Suiza. Hay nombres conocidos involucrados, algunos con décadas en la cúspide de la jerarquía eclesial. Robert Miner lo sabe, tiene los informes, y no está dispuesto a callar. Se dice que su primera decisión será reabrir investigaciones internas que Francisco dejó congeladas en sus últimos años, como el escándalo de la compra irregular de propiedades de lujo en Sloane Avenue, Londres,
la triangulación de inversiones con empresas italianas fantasmas y los contratos sospechosos con firmas de seguridad privadas en Asia. El equipo que planea formar Robert Pnimel, conocido internamente como el Grupo Cero, incluiría laicos con formación en fiscalización financiera, jueces civiles europeos y expertos en recuperación de activos. Por primera vez, se contempla la posibilidad real de procesar penalmente a altos prelados activos, algo que antes era impensable. Y como era de esperarse, la guerra ya empezó por dentro. Una carta filtrada por un cardenal conservador al Corriere della Sera advierte: el Papa no tiene autoridad para reescribir la estructura económica de la Santa Sede sin el consentimiento del Colegio Cardenalicio. Cualquier intento de hacerlo unilateralmente es una ruptura de la Constitución Apostólica. Traducción: lo van a intentar frenar a cualquier costo. Pero Robert Guimet tiene otra visión. Para él, la credibilidad de la Iglesia no se juega solo en el púlpito, se juega en los libros contables, y está dispuesto a quemar puentes con el pasado, incluso si eso significa exponer públicamente los pactos financieros entre el Vaticano, la mafia italiana, fundaciones políticas europeas y antiguos aliados de regímenes autoritarios. Algunos en Roma lo llaman ya el Papa Auditor, otros prefieren otro nombre, el Destructor Silencioso, porque si lleva a cabo lo que promete, la Santa Sede va a quedar al desnudo como nunca antes, y en un sistema donde todos se han protegido mutuamente durante siglos, nadie quiere que eso pase.